estaba entre la espada y la pared. Bueno, nos estamos yendo al momento del informe. Vamos a comenzar a desarrollarlo. Tenemos varias notas, tenemos algunas nuevas para compartir con ustedes y tengo novedades que me ha dado la policía hace minutos mientras estamos acá en vivo y en directo. Lo vamos a estar pasando en un ratito. Ahí tenemos imágenes porque así iniciamos la semana con todas estas novedades. El robo, que ya hay un detenido, eso está dentro de las novedades. Hay un detenido por el robo a la 9, la vinoteca de la ciudad de La Falda. Pero decirles también que a todo esto, en los últimos días, hubo una reunión por inseguridad en Santa Rosa, como para ir marcando detalles. Valle Hermoso inició una campaña que tiene que ver con la inseguridad y también la prevención, como para ir tomando elementos. Así está Naranja, lo que pasaba el pasado viernes, el asalto comando a tarjeta naranja de la ciudad de La Falda, que aparentemente se está trabajando sobre pistas firmes. Así queríamos arrancar este informe que tiene que ver con la inseguridad, lo que está preocupando a comerciantes, a vecinos, a empresarios de esta región, no solo de la localidad de La Falda, sino también a toda la región. Vamos entonces compartiendo imágenes de lo que pasaba, consternados los vecinos de la ciudad de La Falda por este asalto comando que se realizó a tarjeta naranja, que les vuelvo a comentar, según datos que he recibido hace instantes nada más, se sigue trabajando sobre pistas muy firmes, algo que estaremos confirmando con el correr de las horas. Pero ¿cómo se vivía esa situación? ¿Cómo es esto de un asalto comando en una localidad donde no estamos habituados ni acostumbrados a este tipo de situaciones? Son cosas que solamente parece que vemos por la televisión. Pero pasó aquí y hablábamos con una de las supervisoras de Tarjeta Naranja, Marianela Capuccio, que hacía referencia en este compacto de la nota que vamos a ver a cómo fue el hecho. Llegaron, bueno, ayer alrededor de las 8 menos 10, encapuchados, se dirigieron directamente al sector de cajas, pero bueno, por suerte no ocurrió nada grave. Bueno. ¿Cómo trataron al personal en ese momento? Y tengo entendido que había 1 o 2 clientes también. Sí, teníamos 3 clientes, por suerte ellos eran una pareja y una chica y no se acercaron a ellos, los clientes se quedaron sentados, estaban justamente en el escritorio. No, el trato no han agredido a ningún colaborador. Disculpame, tengo entendido que sí golpearon al policía, ¿no? Sí, se dirigieron directamente al policía, a él sí sufrió un forcejeo. Y le quitan el arma. Y le quitan el arma. Pero a los colaboradores la verdad que están todos bien por suerte y no pasó mayores, fueron 3 minutos y... Muy rápido, ¿no? Muy rápido, sí, la verdad que sí. ¿En qué se llevan? Se llevan el dinero que había en las cajas. Bueno, este robo nos sorprendió porque de alguna manera decíamos fue un robo de película, hasta las máscaras que utilizaban. Uno de los empleados me lo comparó cuando estábamos allí con una clásica película donde también se hace un robo similar. Pero lo que le da un condimento más de película todavía es los elementos informativos que podemos tomar algunos días después cuando hablamos con Luis del Seme, periodista que estuvo en contacto con el fiscal de la causa y le daba a conocer detalles realmente que preocupan aún más. Presentamos esta nota y preste mucha atención. Jardino, dentro de todo, está pasando por un momento tranquilo, si se quiere, porque cuando tomamos contacto con la policía y vemos la cantidad de hechos delictivos, no superan la media de esta localidad. El problema es que para toda persona que sufre la inseguridad, aquel que le roban una garrafa, una bicicleta, siempre digo lo mismo, tiene el 100% de inseguridad. O sea, por más que hablemos de estadísticas, el que sufre el hecho ya fue víctima. Entonces, eso es indudable que hay que tratar de contener. ¿Vamos a lograr alguna vez en la República Argentina un índice de inseguridad cero? No, eso es imposible, ¿no es cierto? Porque se dan distintos factores que influyen. Estamos hablando justamente de las cuestiones sociales, hablamos de la justicia, hablamos de cómo opera la policía también. Muchísimas cosas que indudablemente hay que corregir y ayornarnos a los nuevos tiempos. Lo que vemos es que de repente mucha juventud ingresa al ámbito delictivo y eso también tiene que generar una preocupación enorme en las autoridades para saber cómo contener a toda esa gente, ¿no es cierto?, a todos esos jóvenes. Lo que sí me está preocupando y mucho es de repente
cómo va cambiando las cuestiones delictivas en la zona. Hemos tenido hechos resonantes como el de Tarjeta Naranja hace pocos días atrás, donde hubo todo un mecanismo de operaciones que fue pocas veces visto. Contame un poquito, porque vos tenés algunos elementos informativos e investigativos que diste a conocer a través de la radio, que tienen que ver con hacerlo más espectacular al hecho. Contanos un poquito. Bueno, no, nosotros pudimos hablar con el fiscal Barrera de Cruz del Eje, que justamente es quien tiene a cargo esta causa por licencia del fiscal Bertone, y lo que siguió nos tiró unos datos que, si bien es cierto que todavía no tenían ellos la vinculación con el hecho delictivo en sí, les preocupaba y lo estaban investigando para saber si en realidad existía o no un nexo entre eso que había ocurrido, que era que una semana antes o unos días antes de ocurrido este hecho, la policía le había llegado la información de que iba a haber un hecho, un delito, se iba a cometer un delito en una propiedad. No se sabía exactamente cuál era ese delito, no se sabía, simplemente se tenía esa información. Toda la parte investigativa estaba trabajando justamente en eso que ocurrió, que estaba previsto el mismo día del hecho de Tarjeta Naranja. Por esto es donde se investiga y se producen los dos allanamientos que se llevaron a cabo, donde se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, todo material de informática que por allí la policía le va a servir indudablemente en toda la investigación. Y el segundo hecho, que también le llamaba poderosamente la atención, es que en el momento de que se produce el hecho allí en Tarjeta Naranja, el robo, las comunicaciones policiales fueron como inhibidas o bloqueadas. Y esto indudablemente también le preocupó a la justicia, le preocupó al fiscal, y está trabajando también en esa investigación. Si existe una relación entre esos dos acontecimientos y el robo en sí mismo. También, en ese momento que pudimos hablar con el fiscal, nos decía que no tenían claro qué cantidad de personas habían participado y habían cubierto la huida de los delincuentes. Por eso se trabajaban las cámaras de seguridad de los negocios vecinos para tratar de identificar cómo fue que dejaron la zona del delito. Así que bueno, esto es lo que preocupa. Otro de los temas también que me llama poderosamente la atención, Dani, es el uso de los inhibidores de alarmas que están sucediendo, han hecho que en la falda, que aparentemente... Que no pasaba también acá. Que no pasaba y que aparentemente estarían ligados con ese tipo de electrónica para poder llevar a cabo un ilícito. Así que ¿estamos frente a bandas altamente especializadas, tal vez, Luis? Mirá, yo no sé si son bandas, que es otro tema, porque cuando se habló de Tarjeta Naranja se empezó por allí el rum de que podía ser gente de otras localidades. Lo preocupante sería que ya en nuestra zona empecemos a tener gente con estas capacidades. Bueno, atención con el tema inhibidores. Estamos en condiciones de contarles que nosotros aquí en el equipo del canal, uno de los integrantes estuvo víctima de esta situación. Vivió un momento de muchísima tensión frente a lo que no dudamos fue el uso de un inhibidor en la zona donde nosotros tenemos nuestro canal, El Piso, que es en La Plata 18, casi esquina Avenida N en la ciudad de La Falda, detrás del edificio de PEC, para que un poco se ubiquen. Pero en pleno centro de la ciudad de La Falda, nosotros no dudamos, nos movimos con seguridad ciudadana inmediatamente, con la policía. No se pudo dar con los supuestos personajes que estaban utilizando estos aparatos desde un auto, creemos nosotros, pero nosotros estamos 100% seguros que estuvimos precisamente encima en los días que se habían robado otros vehículos en la ciudad de La Falda frente a un caso de uso de inhibidores. Así que mucha atención porque es una nueva modalidad que también se está aplicando aquí en la zona. Villa Sardino, volvemos allí. ¿Por qué? Porque el intendente, preocupado por la seguridad también de su comunidad, mantuvo una reunión con la gente de la policía y nos comentaba un poco el contenido de la reunión y qué tan preocupado está con este tema. Yo creo que hay que estar siempre cuidando el detalle. También, bueno, por más que no haya tanto hecho delictivo, nosotros no estamos ajenos tampoco a la inseguridad,
Entonces tenemos que estar trabajando con la prevención, por eso la reunión que hacemos temporalmente con la policía es armar un cerrojo entre la municipalidad, la policía y la municipalidad para dar más seguridad a nuestros habitantes. Pero bueno, se está trabajando con eso y apostamos lo que es la prevención, yo creo que eso es lo que tenemos que ir trabajando diariamente. La sensación en la localidad, usted que habla con vecinos, comerciantes, ¿qué le dicen? La preocupación de los comerciantes, la preocupación de los vecinos realmente es lo que se escucha también, ¿no? Hoy hay un robo y bueno, la gente se preocupa, como se preocuparía uno también. Entonces también, ante la preocupación, lo que uno comenta, bueno, entonces tenemos que ir trabajando en pos para que los vecinos se queden tranquilos. Intendente, ¿cómo ve los vuelos del helicóptero ahora, teniendo en cuenta que hay gente que está medio molesta, enojada, porque dicen que en realidad no ven que sirva de mucho, ¿no? Realmente, bueno, son operativos policiales, nosotros la verdad que estamos ajenos a eso. Yo, cada cosa que se pueda ver de presencia policial, a mí me da un poco de tranquilidad, no sé realmente si sirve, yo creo que el operativo, la misma policía sabrá los resultados. Bueno, a todo esto se sumó otro hecho que tomó Estado Público, debido que fue un robo en la casa, en la nueva casa que tiene el intendente de la ciudad de La Falda, el ingeniero Ardú. No vamos a repasar mucho en la nota lo que fue, le ingresaron, le robaron la billetera, tarjetas de crédito y demás. No fue mucho lo que se llevaron. Le reventaron una reja, tal cual fue el término que utilizó el intendente cuando nos contaba esta situación. Pero a raíz de esto y de contarnos el hecho, también hablamos del tema inseguridad y nos decía lo siguiente. Intendente, ¿cómo analiza la situación? Estamos hablando de inseguridad estos días. Sí, estamos hablando de inseguridad estos días. Me enteré también por los vecinos del barrio que hubo algunos otros hurtos por ahí. La policía actuó muy bien, muy rápido. Vino policía judicial el otro día. Pero sí hay una, no sé si llamarle ahora inseguridad, pero por lo menos una sensación. Sí, sensación hasta cierto punto, porque realmente algunos hechos suceden, gracias a Dios, son menores, pero teniendo en cuenta que la policía está bien equipada, que nuestro 103 funciona bien también, realmente a uno le da mucha bronca que los hechos igual sucedan, ¿no? Como por ejemplo los robos de los autos o también el asalto a Naranja, ¿no? El asalto a Naranja, que eso sí es preocupante, porque un asalto comando con golpe, claro, en La Falda es atípico, golpeando al guardia, quitándole el arma, etcétera, etcétera, eso podría haber sido más grave de lo que fue y realmente son cosas que preocupan mucho, así que esta semana vamos a tener una reunión con el comisario y con el jefe de zona también probablemente para ver cómo lo analizamos. Yo salí ese día a hacer esa entrevista con el intendente Ardú de la ciudad de La Falda y estaban ingresando los intendentes de las comunas del centro de Punilla que mantenían una reunión por otros temas de agenda, pero en esa agenda también estaba incluido el tema inseguridad. Los comerciantes de La Falda tienen muchísima preocupación. Es por ello que fuimos a ver a Tato Tavares, presidente de la UCIS, y a él le preguntamos cómo lo están viviendo y qué se piensa hacer. En las últimas semanas hemos tenido bastante hecho de inseguridad en los comercios, cosa que antes no pasaba. Solía haber algún tipo de raterismo, como decimos acá, pero no de la índole ni la magnitud que hubo en las anteriores semanas. Eso marca una diferencia, ¿no? La gente dice, por ahí sin saber, porque no conocemos a fondo, pero no son de acá, decimos, ¿no? Es gente que viene de otro lado a hacer este trabajo, tal vez tan especializado. Exactamente. El modo operandi, como se dice en la jerga, realmente difiere mucho de lo que uno estaba acostumbrado, que era por ahí esperar que la casa, no sé, esté abierta o que el negocio en ciertos horarios de la noche uno lo encuentre usurpado, robado. Sin embargo, ahora la gente entra cuando está el comerciante. Bueno, el caso de Tarjeta Naranja, el caso de la 9 de julio, el caso de los robos de autos que ha habido. La verdad, como el sector comercial nos preocupa muchísimo, más que estamos en una crisis ya bastante acentuada en el invierno. Así que el comisario Romero, la semana pasada tuvimos una reunión con él, nosotros la semana que viene nos vamos a juntar, los comerciantes y él. Tiene varios tips, varias ideas para nosotros comenzar a accionar, porque realmente somos nuevos en este método de robo, no estamos acostumbrados a tener este tipo de inseguridad en la ciudad. ¿Hay miedo, Tato?
No sé si miedo, sí estamos un poco más alertas. Yo creo que si esto sigue sucediendo va a comenzar a haber miedo. Indudablemente hoy podemos debatir mucho lo que tiene que ver con la seguridad, pero nadie duda el efecto de la cámara, ¿no? Sí, la cámara realmente sirve mucho, disuade en un momento y si no queda como una prueba a ver qué sucedió, cómo uno evalúa ciertas formas para mejorar en un futuro cuando uno puede ver cómo sucedió el hecho. Así que incluso más, acá en la avenida Edén ciertos robos que ha habido se han podido dar con el delincuente mediante la filmación. Así que estamos esperanzados en eso, creemos que este tipo de sociedad entre municipio y comerciante se va a replicar en otras arterias comerciales. Así que bueno, estamos trabajando tras eso. Bueno, ahí tengo amigos consultándome el tema de los inhibidores. Es simple, es simple. Cuando ustedes se bajan del vehículo, que tenemos la costumbre, a veces incluso canchereamos y giramos y desde lejos escuchamos la alarma o a veces lo hacemos a distancia y vemos las luces. Directamente no se puede hacer esto. Cuando estamos frente a alguien que está utilizando el inhibidor, esto no pasa. Uno le dispara la alarma para que se cierre el vehículo, se abra y no se puede hacer, no lo hace el vehículo. Entonces ahí es donde tienen que prestar atención a qué está pasando en el entorno. Dicen la gente de la policía que esto habitualmente se hace con un cómplice que está abajo dando las directivas y otro desde un vehículo. Así que hay que prestar muchísima atención. El caso que fue en la ciudad de La Falda, inmediatamente nos movimos, vimos un vehículo sospechoso, da la casualidad que cuando obtuvimos los datos el vehículo pertenecía a Córdoba y no se volvió a ver en la ciudad de La Falda. Por eso hay que estar cautos, hay que prestar muchísima atención de lo que pueda pasar. La palabra del comisario Castro en una de las entrevistas de los últimos días, porque ocurrieron un montón de cosas, dentro de ellas el homicidio, que también les cuento está esclarecido, hay un detenido de las últimas horas también, el homicidio que ocurrió en Valle Hermoso. Hacía referencia al tema inseguridad, yo le preguntaba particularmente qué le dice él a la comunidad. El jefe de zona, Juan Castro. Comisario, en estos últimos días algunos comerciantes y algunos vecinos habían manifestado cierta sensación de inseguridad, algo que estuvimos hablando con ustedes por el tema de los robos de los vehículos y demás. ¿Qué tiene para decirle a la sociedad? La sociedad nos tendría que colaborar a nosotros en ayudarnos a hacer prevención. Si bien es cierto, hay muchos descuidos, ¿no? Muchos descuidos como, por ejemplo, dejar la llave del vehículo colocada, claro, el vehículo abierto, los domicilios mismos abierto por el lapso de un media hora, total voy a estar a la despensa y vuelvo, pero el mal viviente nunca duerme. Entonces por eso nosotros pedimos colaboración de estar muy exhausto y de que nadie está exento de nada, pero nosotros estamos trabajando con todos estos temas, pero nos tendrían que colaborar muchísimo con esta prevención, que nosotros queremos colaboración de ellos mismos. Bueno, ahí está, quedó presentado el tema inseguridad. Hay mucho para debatir, hay mucho por agregar, hay mucha gente con la cual nos gustaría hablar, lo vamos a seguir haciendo. Esto no es para entrar en pánico, esto es para tener mucha precaución, como les decía recién, colaborar con las autoridades, hacer las denuncias, fijarnos frente a situaciones extrañas, gente que no conocemos, en lugares donde no deberían estar esas personas. Nos damos cuenta enseguida si estamos frente a una situación así. Así que colaboremos con la seguridad. Nosotros, nuestro granito de arena es esto, contarles lo que está pasando y tratando de que se generen nuevas herramientas para que sigamos viviendo tranquilos. Nos vamos a una pausita, ya venimos, seguimos informando a través de Next Televisión.